¿Cómo están, amables hermanos, hermanas, amigos, amigas, televidentes, radioyentes e internautas? Me es un gusto saludarles en este día domingo. Es el primer día de la semana, según la palabra de Dios, y corresponde al 9 de febrero. Y quisiera, dar un saludo muy especial a aquellos hermanos, hermanas, televidentes que recién acaban de sintonizar nuestros medios de comunicación y son parte ya de nuestra audiencia. Sean bienvenidos y bienvenidas a este programa que todos los días traemos a esta hora, el cual se llama El Estudio de la Lección de la Escuela Sabática. Voy a pedir la bendición de Dios antes de proceder al estudio. Gracias, Padre Celestial, porque eres muy bueno y has prolongado tu misericordia al concedernos la vida, al seguir, Señor, por tu gracia con nuestras facultades intactas. Padre, estamos aquí para estudiar tu palabra y no hay cosa más bonita, Señor, que entenderla, que poder uno comprender qué es lo que tú quieres decirnos. Así que nos disponemos para que nos hables, para que en tu palabra nosotros podamos encontrar la senda que es correcta para seguir. Rogamos sabiduría, tu presencia con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos estudiando sobre la justificación, pero esta semana vamos a estudiar sobre la santificación. Básicamente, son dos doctrinas importantísimas en la vida cristiana. La primera, la justificación, decíamos la semana pasada que esta es imputada al hombre cuando Dios le perdona el pecado. Le es imputada esa justicia, esa justificación al hombre prácticamente le es puesta a su cuenta, acreditada por parte del Señor. Pero la doctrina que vamos a ver hoy, es decir, la santificación, viene siendo otro tipo de justicia. Se le llama a esta justicia impartida. ¿Por qué? Porque la santificación es una obra de toda la vida y es hecha por el Espíritu Santo. Así que, si lo queremos ver en esos términos, ¿verdad? Justicia imputada, que es lo que vimos la semana pasada, conectada con la gracia, y justicia impartida, que es la que vamos a estudiar esta semana, que no es otra que la santificación, siempre conectada con la gracia. Por eso es que el título de la lección de hoy es La gracia y la vida santificada. Ese es el título de la semana, el tópico que vamos a estudiar. La gracia y la vida santificada. Y comienzo con la primera pregunta. No voy a tocar el versículo de memoria porque aparece un poquito más adelante. Pero comienzo con el primer versículo que da respuesta a la interrogante sobre la santificación. Y es, hermanos, si la santificación es lo que Dios quiere de todos nosotros los creyentes. Ya fuimos perdonados, en la semana pasada lo hemos estado estudiando, hemos sido justificados por la gracia del Señor, pero ahora, ¿será que el Señor espera del que ha sido justificado, perdonado, que viva una vida santa? Bueno, vamos a ver lo que dice 1 Tesalonicenses 4, verso 3. Y aquí dice lo siguiente: pues la voluntad de Dios, dicho en otras palabras, pues el deseo de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquí nosotros miramos, hermanos, que la voluntad de Dios, el deseo de Él, es que nosotros seamos santos. Es que nosotros experimentemos la santificación en nuestra vida.
Ya con este versículo nosotros tenemos, digámoslo así, el inicio de lo que será el estudio de la semana, viendo la santificación como el deseo de Dios, como lo que Dios anhela de todos aquellos que ha justificado, que ha perdonado previamente. Y cuando hablamos de santificación, pues necesariamente nosotros encontramos que eso tiene también que ver con el carácter de nosotros. Y cuando hablamos del carácter, necesariamente tenemos que también ver la santa ley de Dios. ¿Por qué razón? Por esta cita inspirada que les voy a leer del Conflicto de los Siglos, un libro que escribió el hermano Elena White, en las páginas 522 y 523. Dice, y el salmista dice, tu ley es la verdad. Por la palabra y el Espíritu de Dios quedan de manifiesto ante los hombres los grandes principios de justicia encerrados en la ley divina. Y ya que la ley de Dios es santa, justa y buena, un trasunto de la perfección divina, resulta que el carácter formado por la obediencia a esa ley será santo. Cristo es ejemplo perfecto de semejante carácter. Él dice, he guardado los mandamientos de mi Padre, hago siempre las cosas que le agradan. Los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Él, es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. Esto es lo que la Biblia llama santificación. Así que queremos una definición de santificación. Aquí, en este libro, El Conflicto de los Siglos, la hermana Elena White nos la presenta de una manera bien amplia. Ella dice, santificación no es otra que adquirir, por la gracia de Dios, un carácter semejante a los principios que están reflejados en la santa ley de Dios. Es que esos principios revelan el carácter de Dios. Y si uno quiere ser santo, si uno quiere experimentar la santificación, póngase uno a guardar los mandamientos de Dios y prácticamente esos mandamientos que son el trasunto o copia del carácter de Dios, uno los comienza a asimilar y comienzan a verse en la vida. Y eso, hermanos, es verdadera santificación. Si la voluntad de Dios, el deseo de Dios, es que el que ha sido justificado, perdonado, ande en santificación, póngase a guardar los mandamientos de Dios. Y allí su carácter va a comenzar a reflejarse conforme a esos principios que están allí. Y esos principios son revelación del carácter del Señor. Como es de amplio el concepto de la santificación. Ahora, ¿por qué es esto importante? ¿Por qué esto es vital en la experiencia de un cristiano? Bueno, vamos a mirar lo que dice Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Y aquí la Escritura dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vean ustedes cuán vital es la experiencia de la santificación en la vida de un cristiano. Tanto que si no es parte de su vida, no va a ver a Jesús. Se va a perder. Dicho en otras palabras. Por lo tanto, aquí está diciendo el Señor, sigan la paz y también la santidad. Síganla. Síganla, alcáncenla. Mis hermanos, cuán importante es en estos tiempos que se hable de santificación en la iglesia. Cuán importante es que se hable de santificación, porque se habla bastante de justificación por la fe, de perdón, de la gracia, se habla mucho de eso. Pero el Señor tiene un anhelo, tiene un deseo, y es que sus hijos, miren, alcancen la santidad para que puedan verlo, dice. Yo siempre he dicho, este es un pasaporte, la santificación es un pasaporte con el cual podrás ir al cielo. ¿Por qué? Porque solamente los que hayan alcanzado la santificación son los que van
a ver a Jesús y lo van a ver por siempre, por toda la eternidad. Escuchen lo que sigue diciendo más el Espíritu por decir acerca de lo que es la santidad. Porque dice, sin la santidad nadie verá al Señor. Dice, la santidad es integridad ante Dios. El alma se rinde a Dios. La voluntad y aún los pensamientos son puestos en sujeción a la voluntad de Cristo. El amor de Jesús llena el alma y fluye constantemente en una corriente clara y refrigerante para alegrar los corazones de otros. Comentario bíblico, Adventista, tomo 6, página 1075. Aquí nosotros miramos, hermanos, que esto de la santidad es algo integral. Es algo que incluye todo nuestro ser, como lo vamos a ver en un momento más con la palabra de Dios. Pero noten ustedes, nuestra voluntad y los pensamientos, cuando son puestos en sujeción a la voluntad de Cristo, allí, hermanos, estamos experimentando la santidad, la cual es vital, como ya dije, para poder ver a Cristo en su segunda venida. Pero bueno, vamos ahora sí a leer lo que es el versículo de memoria y que aparece aquí, porque en este versículo de memoria el apóstol Pablo expresa la necesidad de una completa santificación, y no temporal, sino permanente. Vean ustedes cómo el versículo de memoria lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Escuchen lo que dice. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, la santificación, hermanos, es algo que es obrado por la deidad, por Dios. Porque aquí está diciendo que es el Dios de paz el que santifica y santifica por completo. Y entonces aquí ya tenemos que entender, hermanos, que la santificación nos debe abarcar todo lo que somos. Debe haber santidad en la mirada, debe haber santidad en el lenguaje, tanto corporal como también el que se habla. Debe haber santidad, hermanos, en los pensamientos. Debe haber santidad en nuestros actos. Debe haber santidad hasta en la vestimenta. Debe haber santidad, hermanos, completa. Porque dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, todo vuestro ser, el cuerpo, el espíritu, el cuerpo, el alma, todo sea guardado irreprensible, y noten hasta cuándo, para la venida del Señor Jesucristo. Aquí nosotros vemos que esto, hermanos, es necesario y debe ser hasta cuando Jesús venga. Dice el Espíritu de Profecía en Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 921. La verdad debe santificar a todo el hombre. Y aquí está lo que les decía. Su mente, sus pensamientos, su corazón, sus energías, sus facultades vitales no deben consumirse en prácticas concupiscentes. Estas deben ser vencidas o lo vencerán a él. Por eso es que decía, la voluntad de Dios es la santificación y que os apartéis de fornicación. ¿Por qué? Porque hay mucho pecado relacionado, hermanos, con el sexo. Hay mucho pecado relacionado con la concupiscencia, que son los deseos exacerbados por las cosas sensuales, sexuales. Y el Señor dice, apártense de eso. Todas sus facultades no las consuman en esas prácticas concupiscentes. Vénzanlas. De lo contrario, ellas los van a vencer a ustedes. Pero tomen en cuenta que la santidad abarca todo lo que ustedes son. Mente, pensamientos, corazón, energía. Así entonces, miramos este día
que el Señor, pues, está diciendo, esta es la voluntad mía, este es el deseo que yo tengo para ustedes, y esta es la necesidad que ustedes deben sentir de ser santos, como dice en otra palabra, porque yo soy santo. De manera que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos haga cumplirle a Él ese deseo y que entendamos, hermanos, que esto, pues, lo lleguemos a vivir, experimentar en todo lo que somos, en ese carácter que se parezca conforme a los principios que revelan en la santa ley de Dios, que son, como ya dije, el carácter del Señor. Oremos por esto en esta hora. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, porque aquí estás una vez más tú poniendo delante de nosotros los requerimientos, tu voluntad, tu deseo, tu anhelo para cada uno. Y vemos, Señor, que la santificación pues siempre es también obrada por la gracia, porque dice el mismo Dios de paz os santifique. O sea, siempre, Señor, la santificación no la vamos a fabricar nosotros, es algo que tú nos vas a dar, pero hay algo que pues nosotros debemos de tener, y el deseo de vivir vidas santas. Así que, Padre, te rogamos en esta hora que esta lección nosotros comprendamos que es algo que debemos vivir, practicar, y, Señor, que nos demos a la tarea de ver la santa ley, de ver los mandamientos tuyos, ver los principios que hay allí y ponerlos en práctica en nuestra vida con tu ayuda. Gracias por exhortarnos a la santidad, gracias por decirnos que sin ella no vamos a verte en aquel día, gracias por decirnos que debe ser completa, es decir, que abarque la mente, que abarque la boca, que abarque los ojos, que abarque todo lo que somos. Y aquí estamos, Señor. Te entregamos lo que somos, te entregamos nuestro cuerpo y te suplicamos que nos santifiques por completo. No queremos más, Señor, andar en el pecado, andar en inmundicias. Queremos, Señor, completamente ser apartados, santos para ti. Te lo pedimos, que nos ayudes y que así sea con tu poder, en el nombre de Jesús. Amén.